y lo llamé neuroteología. Neuroteología es un término de principios del siglo pasado que implica que en nuestro sistema nervioso existe la capacidad de experimentar estados de conciencia que son divinos, o espirituales, o trascendentes, o como quiera llamarlos. Y en retro, esto significa que aquellas personas en la historia de la humanidad que describieron experiencias que nosotros llamamos místicas desde el punto de vista filosófico conceptual, eran personas que tenían activados ya sea ciertos patrones genéticos o ciertas vías de conductividad cerebral, ciertos neurotransmisores, ciertas moléculas que les permitían experimentar algo que cuando comunicados en forma creativa, en forma poética, en forma de canciones, en forma de mística expresada, significaba que eran santos o personas especiales. Dos médicos en Texas, un neurólogo y un psiquiatra, hicieron una investigación con practicantes de meditación Zen y con monjas de religión católica en cuanto a qué capacidad se activaba cuando ellas entraban en oración y qué capacidad se activaba cuando ellos entraban en meditación, y encontraron ciertas zonas del cerebro que la espectrotomografía podían mostrar funciones metabólicas más activadas o menos activadas. Esto significa solamente que nosotros tenemos en nuestro cerebro la capacidad de activar ciertas zonas que se traducen en ciertas experiencias. De más está decir que todos los alteradores de conciencia, desde el alcohol hasta los psicodélicos, desde la nicotina hasta la marihuana, y desde los opiáceos o remedios para el dolor, tienen capacidad de alterar la conciencia y desafortunadamente son usados en formas adictivas, dado que otros circuitos no han sido facilitados para las personas. Nosotros, como es en Argentina, nos encontramos en Estados Unidos con una tremenda crisis de adicción a opiáceos en adolescentes. Son simplemente adolescentes que buscan en el botiquín de sus padres remedios que producen una desaparición parcial del dolor, pero un alejamiento de la capacidad emocional cognitiva. Y dado que la mayoría de los adolescentes parecen estar pasando por crisis a nivel crónico, estos lo usan para poder también sublimar o alejarse del dolor emocional que esto ocurra. Pero quiero hablar de otra cosa, porque esto es pasado, esto ya es conocido, que ciertos transmisores neurobioquímicos afectan la conciencia. Hoffer, Osmond y otros investigadores de la década del 60 para adelante ya lo dijeron. Pero quiero plantearles y quiero volar con ustedes en otra dimensión. Nosotros tenemos una persona que se llama Einstein. Y asociamos a Einstein a E igual a mc cuadrado, es decir, translación de materia con energía. Y pensamos en la aplicación más conocida, que fue la creación del proyecto Manhattan de la bomba atómica. Pero no tomamos este conocimiento de física, que luego se acompaña de otras personas, como Oppenheimer y Schrödinger, como Niels Bohr, que plantean la realidad desde un punto de vista no newtoniano. Quiero hacer un alto acá. La realidad newtoniana es válida. ¿Correcto? Si yo tomo esto y cae, ley de gravedad se aplica. La interpretación de la salud a efectos de realidad newtoniana puede llegar a producir cambio de enfermedad en salud si se aplica bien. Por lo tanto, estudiantes de medicina, todo lo que yo voy a decir no está en contra de lo que ustedes estudian en la Escuela de Medicina. Pero recuerden que la Escuela de Medicina de Francia de 1848 consideraba que el vino de Borgoña era el tratamiento de la fiebre tifoidea. Por lo tanto, no nos aferremos a los conceptos de una época en forma rígida y luego nos identificamos. ¿Qué quiere decir nos identificamos? Identificamos nuestra persona con ese concepto y luego nos dormimos y desaparecemos de la posibilidad de conciencia y ciencia balanceada, es decir, capacidad indagatoria de lo que hay de nuevo, por sentir que nos pagan bien una recompensa en aplausos o en dinero por creer lo anterior. Déjenme repetir esto. Todo lo que se les enseña en la Escuela de Medicina es una base fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en una Escuela de Medicina del siglo XXI y por lo tanto tengo que decir eso.
Si estuviéramos en una escuela de medicina del siglo XXII, tendría que decirles, olvídense de todos los que aprendieron en las filas de las clases del siglo XXI. ¿Por qué? Porque no es un conocimiento trascendente, es un conocimiento adaptado a la interpretación del modelo de la realidad actual, que es newtoniana, que es estímulo-respuesta, que es acción y reacción, que es positivo y negativo. Hace algunos años me tocó ser de un consejo en Palo Alto, en la Universidad de Stanford, y tuve dos compañeros de pieza. Los dos roncaban. Uno se llamaba Karl Pribram. Karl Pribram es el profesor de psiquiatría y neurología de la Universidad de Stanford.